alegría poder estar compartiendo con ustedes este espacio y hoy vamos a nuevamente con el tema de los sufrimientos de Job, la cuarta parte, y si Dios quiere finalizamos hoy. Vamos a ver que puedan acoplarse y bendecir el nombre del Señor con este estudio, sus vidas, ¿no? Que el Señor pueda ver. Vamos a orar y entregamos este tiempo y ya que el pastor pueda explayarse con total libertad. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por este espacio con el pastor Alberto Morales desde allí, desde Texas, Estados Unidos, Señor. Que tú bendigas este estudio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona que pueda escucharlo, Señor, pueda ser bendecido, tocado, Señor, y pueda ser de bendición para que pueda reflexionar, Señor, sobre este tema tan importante de los sufrimientos de Job, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición, vida eterna, Señor, el pastor pueda predicar con libertad, Señor, y con la unción de tu Espíritu. Gracias, Padre Santo, gracias, Jesús. Amén. Así que su espacio, pastor, que pueda desarrollar libremente este estudio. Saludamos a toda la audiencia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Qué gusto saludarles en esta noche. Hoy vamos a continuar con la cuarta parte de esta serie de los sufrimientos de Job, y quiero darle un pequeño repaso de la clase de la semana pasada, aunque si usted lo vio, pero se lo dejo eh, en, en contexto para que lo pueda, lo pueda eh, ver y escuchar tremendamente. Les doy un saludo y abundante bendición a cada uno de ustedes. Aunque Job pudo haber escrito algunas porciones o haber dejado una tradición oral, es poco probable que, que fuera así, puesto que el libro nos informa que Job no sabía cada detalle de la historia. Por ejemplo, la corte divina en los capítulos 1 y 2, la tradición judía atribuye la autoría a Moisés, pero Salomón es otro candidato, puesto que el libro de Job es similar a otros libros que él escribió, pero es imposible, perdón, estar seguro. Lo que sí sabemos es que un hombre escribió el libro bajo la inspiración de Dios, en una manera similar a Moisés, quien escribió la historia de Adán y Eva, sin haber estado allí. El autor de Job nos, nos muestra una perspectiva divina sobre la narrativa y nos cuenta la historia tal y como sucedió, dejándonos un mensaje inspirado para nuestra salvación y santificación. Vamos a iniciar con el nuevo tema el día de hoy. El tema del día de hoy se va a titular Soberanía y Sufrimiento. Perdón. Y el propósito es que la respuesta del justo hacia el sufrimiento debe ser la adoración y sumisión a Jehová. Si Dios es soberano y ama realmente a los suyos que tienen fe en Él, ¿por qué Él permite que el justo experimente
terribles sufrimientos aparentemente innecesarios. Pero la respuesta de Job fue que ante esa sumisión, ante el Dios soberano, se humilla delante de él. Entonces, acerca del sufrimiento, recordemos que como una consecuencia del pecado de Adán y Eva, el sufrimiento es común a todos los hombres. Si leemos, si leemos los dos primeros capítulos, nos daremos cuenta que Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, y que su sufrimiento no se podría o no se podía, perdón, atribuir a algún pecado que hubiera cometido, sino que Dios, en el ejercicio de su soberanía y voluntad, lo había permitido. Ahora, el sufrimiento viene en diferentes grados y diferentes tipos. Algunos sufren emocionalmente, otros físicamente, otros financieramente y otros una combinación de sufrimientos. Unos sufren muchos, unos sufren mucho y otros poco. El de Job era de todos los tipos y en grado extremo. ¿Por qué? Porque él perdió a sus hijos, él perdió sus bienes y su salud. Los amigos que vinieron a consolarlo, al no reconocerlo, lloraron e hicieron duelo. El sufrimiento de Job era era tan grande que que por 7 días completos no pudieron más que observarle en silencio. El sufrimiento de Job era tan grande que por 7 días completos no pudieron más que observarle en silencio. Demasiado sufrimiento puede amargarnos, perdón, puede amargarnos y hacernos renegar de la vida. Job capítulo 3, verso del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Decía, dijo él, que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Esto fue, recordemos, después de toda la catástrofe, toda la aflicción personal y toda la demostración de compasión por parte de los amigos de Job. Ahora, Job comenzará a hablar sobre su situación. ¿Y sabe por qué? Satanás confiaba en que podría empujar a Job a maldecir a Dios. Lo puede ver en el capítulo 1, verso 11 y capítulo 2, verso 5. Mientras Job hablaba en su profunda angustia, maldijo su día, pero no estuvo ni siquiera cerca de maldecir a Dios. El pensamiento de Job era algo común entre los antiguos. El historiador Heródoto describió a un pueblo antiguo que lamentaba los nuevos nacimientos por el sufrimiento que soportaría la nueva vida y se regocijaba en las muertes como una liberación final del sufrimiento de la vida. Este capítulo comienza la batalla en la mente y en el alma de Job. No perderá, no perderá más ni sufrirá más de lo que ya tiene.
aunque su dolor físico continuará. Sin embargo, ahora podemos decir que la batalla entra en una arena completamente diferente, la arena de la mente y el alma de Job. ¿Cómo elegirá pensar en su sufrimiento? ¿Cómo elegirá pensar acerca de lo que otros piensan acerca de su sufrimiento? ¿Cómo elegirá pensar sobre Dios en todo esto? Estas son las preguntas que ocupan el resto del libro y pronto llegan a cualquier sufriente. Entonces, la pérdida catastrófica en sí misma es solo un punto de entrada a la agonizante batalla en la mente y el alma. Fíjese, uno de los aspectos más sombrios de esta historia es que Job nunca se tambalea al borde de la locura, sino que enfrenta toda su prueba con los ojos bien abiertos. Aquí en un fino estilo poético hebreo, Job maldijo el día en su de nacimiento. Sin embargo, por si fuera poco, va aún más atrás y maldice la noche de su concepción. Entonces, la queja de Job es que sería mejor nunca haber nacido que soportar su presente catástrofe de aflicción. Entonces, esto comienza una sección que es algo así como un diálogo entre Job y sus amigos. A veces un hablante en este diálogo responde lo que dijo el hablante anterior. A veces no lo hacen. A veces los discursos son mucho más emotivos que lógicos. Cuando Job habla en medio, a menudo le habla a Dios. Sus amigos hablan mucho de Dios, pero nunca a él. Entonces, a partir de Job, capítulo 3, verso 3, el estilo de hablar y escribir es poético. ¿Por qué? Porque esto significa que debemos permitir figuras retóricas y exageración de sentimientos en quienes hablan. Entonces, cuando Job llama a Dios su enemigo, el lector debe recordar que estas son palabras de pasión poéticas usadas analógicamente, como lo demuestra el contexto total. Los siguientes versos, hasta el 12, solamente describen, perdón, reniegos y maldiciones. Ojalá no hubiera existido el día de mi nacimiento. Mejor me hubiera muerto al nacer. Maldita la noche en que nací. ¿Para qué me tuvo mi madre? El sufrimiento es como el fuego al que somete el oro para purificarlo y hacerlo más brillante. Primera Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe,
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nosotros especialmente nos alegramos en el poder de Dios que nos guarda cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guardará mientras somos probados con fuego. A veces los cristianos tenemos, a veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente y no hay nada que podemos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte y verdadero nunca será afligido en la prueba. La idea es que un cristiano debería de ser como Superman y que a pesar de que Superman es disparado con balas, todas rebotan de su pecho. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice aquí que si es necesario, no solo no solo las diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad de ser afligidos. Dios tiene un propósito, no solo para la prueba, pero para los afligidos que nos sentiremos en las pruebas. Literalmente significa muchos colores y era usado para describir la piel del leopardo, los diferentes colores veteados de mármol o una túnica bordada. El sufrimiento es como el fuego en el cual se calienta el acero para fortalecerlo. Las espadas se fortalecen a fuego y golpe de martillo. Entonces, los cristianos o los creyentes somos como espadas en manos de Dios. El experto herrero que con cada golpe y calentada nos va fortaleciendo hasta el punto que no cualquier cosa nos quiebra. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice, amados hermanos, que cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Sabe que Santiago considera las pruebas como inevitables? Él dice, ¿cuándo? Y no si os halléis en diversas pruebas. Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo y no una resignación desalentadora. Podemos tener por sumo gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizadas ¿para qué? Para producir paciencia. Entonces, paciencia
proviene de la antigua palabra griega upomone. Esta palabra no describe a una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que nos ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino es la cualidad que nos ayuda a terminar el maratón. La antigua palabra griega upomone proviene de hipo, bajo, y meno, el estar, el soportar, el permanecer. En su raíz significa, es el permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien bajo, una carga pesada, y el tener la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. El filósofo llamó a Upomone la reina de las virtudes. El comentarista griego Oesterley dijo que esta palabra de paciencia describe el marco de la mente, la cual soporta. La fe es probada a través de pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. Si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Entonces, las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Pero paciencia no es inevitablemente producida en tiempo de prueba. Perdón. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura y desaliento. Este es el por qué Santiago nos exhorta el tener por sumo gozo, el tener por sumo gozo es la respuesta de Dios, es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Ocasionalmente se acierta de que Santiago pide a sus lectores que disfruten sus pruebas. Él no dijo que ellos tienen que sentir gozo, que ellos tienen que sentir todo el gozo, o de que las pruebas son todo gozo. No.
mas tenga la obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como dicen, en la cárcel y en el hospital nos acordamos de Dios. Uh-huh. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque cuando la tendencia del hombre es a olvidarse de Dios, cuando todo le está yendo bien en la vida, como diciendo, no con palabras, sino con sus hechos, no necesito de Dios. Ese no era el caso de Job. Él continuamente adoraba y ofrecía sacrificios a Dios. Pero en el caso del hombre común, muchas veces necesita la cachetada que lo despierte de su letargo espiritual. En mi caso, Dios usó la posibilidad de un divorcio para que yo le buscara y entregara mi vida a Él. Debemos recordar que Dios no nos abandona, y menos en los momentos difíciles. Sabe que el sufrimiento nos prepara para consolar a otros. Uh-huh. ¿Cómo podemos, cómo podemos entender a alguien que está a punto de divorciarse si nunca han experimentado las consecuencias de un divorcio? ¿Cómo podemos identificarnos con él que no tiene nada si nosotros siempre lo hemos tenido todo? ¿Cómo podemos compadecernos del que sufre si nunca hemos sufrido con ellos? ¿Sabe una cosa? Dios mío. Dios nos permite pasar por sufrimientos para que aprendamos a tener empatía con los que sufren, a sentir el dolor que ellos sienten. El apóstol Pablo, al hablar a los corintios acerca de sus sufrimientos como apóstol, le dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 5, pues cuanto más suframos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. El apóstol Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Él describe algunas de estas aflicciones en 2 Corintios, ahorita le digo, capítulo 11, del 23 al 28, y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el alta mar, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe? Azotes, prisiones, peligros de muerte, peligro de ladrones, todas esas cosas. El apóstol Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo. Uh-huh. El linaje del apóstol Pablo era más que suficiente para calificarlo como un apóstol. No solamente era descendiente de Abraham, también era de los israelitas. No solamente era de los israelitas, también era de los hebreos. Uh-huh. Lo cual significa que era un judío del linaje de Judea, opuesto a los judíos que nacían de las personas que venían de áreas retiradas de Judea. Segunda Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo abre esta carta de 2 Corintios, capítulo 1, alabando a Dios, quien da tanta misericordia y consuelo al apóstol y a todos los creyentes. Tenemos el presentimiento de que el apóstol Pablo conocía la misericordia y el consuelo de Dios en una experiencia de primera mano. Uh-huh. Las palabras, toda consolación en este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis. La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que el que dé una simpatía que da alivio. Tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte. La idea detrás de esta palabra es comunicada por la palabra latín de consolación, fortis, el cual también significa valiente. Aquí estaba un hombre que nunca sabía más que el día siguiente podría estar muerto, ya que sus enemigos eran muchos y eran crueles y poderosos, y aún así él pasó una gran parte de su tiempo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, el apóstol Pablo considera al Padre un consolador. A Paracleto o Paraclesis, también sabemos que el Espíritu Santo es nuestro Paracleto, es nuestro consolador. Juan 14:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, u otro Paraclesis,
quien estará con ustedes siempre. Dios aún trabaja en nosotros para que le amemos con mayor perfección. Juan 14:16 es uno de los temas, es uno de los versículos en la Biblia que muestra el tema fundamental de la Trinidad. Dios, el Hijo, ora a Dios, el Padre, que nos envía a Dios, el Espíritu Santo. Consolador es la traducción de la palabra paracletos en el griego antiguo. Esto significa una persona convocada a ayudarnos. Y se puede referir a un consejero, se puede referir a un defensor legal, a un mediador, a un intercesor de la iglesia. La palabra otro es la palabra antigua griega alen, que significa otro del mismo tipo, no otro de diferente tipo. Así como Jesús muestra la naturaleza de Dios el Padre, el Espíritu Santo, siendo otro del mismo tipo, mostrará la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús. Esencialmente, el Espíritu Santo es enviado para dar poder y ayudar al creyente a vivir su vida cristiana. Las mayores obras, las mayores obras descritas en Juan 14, del 12 al 14, son imposibles sin el poder descrito en Juan 14, 15 al 18. Juan 14, 25 al 27 dice, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, esto lo está diciendo el apóstol Juan, Él les enseñará todo y les recordará, perdón, cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús no tenía fortuna que legar a sus seguidores, pero les da regalos que no se pueden comprar. La presencia del Espíritu Santo y la presencia de paz. Ahora, ¿cuántas vidas derrotadas comprarían el poder del Espíritu Santo si pudieran? ¿Cuántas almas perturbadas comprarían la paz de Dios, la paz de Jesús? ¿Sabe una cosa? No se pueden comprar. Pero Jesús las da como regalos a su pueblo. Todos los hombres desean paz, pero muy pocos desean aquellas cosas que hacen la paz. Estos regalos no nos ofrecen estar exentos de todas las tormentas de la vida, pero nos prometen el poder y la paz
para hacer frente a cualquier tormenta. Juan 15:26. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes den testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Los cristianos no debemos pensar que Jesús nos dejó en este mundo con ningún otro propósito más que el de soportar el odio. Unidos con el Espíritu Santo, somos testigos. Sin el testimonio del Espíritu, el testimonio de los discípulos no tendría poder. Sin el testimonio de los discípulos, el Espíritu estaría restringido en su manera de expresión. Dios pretende trabajar en sociedad con el hombre. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo hace es consistente con el testimonio de la naturaleza de Jesús. Su trabajo es decirnos y mostrarnos quién es Jesús. Si sucediera algún fenómeno espiritual que no es consistente con la naturaleza de Jesús, no es obra del Espíritu Santo. Él es aquel que testificará de Jesús en todo lo que hace. Job 3:11. Porque no nací muerto. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. ¡Qué fuerte! Job continuó su queja desde su lugar de miseria, usando exageración poética. Job comunicó poderosamente su dolor presente y el sentimiento de que sería mucho mejor si nunca hubiera sobrevivido para enfrentar tal catástrofe. Es como si Job dijera en este punto: he pedido que se borre el día de mi nacimiento y eso no ha sucedido ni puede suceder. Entonces, ¿por qué no pudo haber sido un mortinato? Es fácil, pero muy, muy erróneo pensar que Job era un pecador, porque era muy emocional. Pero la Biblia no nos presenta un enfoque estoico, insensible, ni de flema para los problemas de la vida. Decía Andersen, no se puede enfatizar demasiado que los sorprendentes sentimientos expresados en este discurso no significan
que Job se haya resquebrajado bajo la tensión. No hay indicios de que Satanás finalmente haya dejado claro su punto. La prueba del Señor no es para averiguar si Job puede permanecer inmóvil como un trozo de madera. Job 3:17 dice, pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. En estos 5 minutos que me quedan, invito a la sala al pastor Brian David Oroño. Job también estaba equivocado en este punto de vista de la otra vida. Tenía la sensación que mucha gente tiene, que el mundo del más allá es, de alguna manera, un lugar mejor para todos. De hecho, los impíos no dejan de perturbar en el mundo del más allá. Sus problemas solo aumentan. Los cautivos no reposan y tal vez la única voz que escuchan es la de su capataz. Insinúa que los malvados viven en un estado de perturbación emocional que felizmente termina para ellos en la muerte. Y estamos cerca del amargo pensamiento de que ser bueno o malo al final no hace ninguna diferencia. Este engaño está notablemente extendido. Un ejemplo notable a los infames involucra a los infames asesinos de Colombia, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes dejaron un documento grabado en video que explica su motivación. En el último segmento de la, de la cinta, filmado la mañana de los asesinatos, Harris y Klebold están vestidos y dicen que están listos para nuestro pequeño día del juicio final. Klebold, luciendo tenso, se despide de sus padres y concluye: voy a invitar al pastor Brian David Oroño que pase conmigo. No me gustaba demasiado la vida. Solo sé que voy a un lugar mejor que aquí. Ups. ¿Sí escuchó esta serie? ¿No? Está fuerte. Increíblemente estos jóvenes creían que iban a un lugar mejor. Sin embargo, entendemos, no me voy a quedar aquí grabando hasta las 5 de la mañana. Le habla la pastora Nora. Ayúdeme a evangelizar. Sin embargo, entendemos
que Job no buscaba certeza teológica, ni explicar la vida después de la muerte. Uy, qué fuerte. Él derrama la agonía de su alma. Me gusta lo que decía un comentarista. Job no se entromete en su estado eterno. Job no se entromete aquí con su estado eterno después de la muerte, ni con la sentencia y el juicio de Dios contra los hombres inicuos, de los cuales habla más adelante, sino que solo habla de su libertad, de los problemas mundanos, que es el único asunto de su queja y discurso presente. La muerte es descanso para aquellos que han creído en Cristo, pero para los que no creyeron es castigo eterno. La promesa de Jesús es que si venimos a Él nos dará descanso. Mateo 11:30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Jesús demostró su autoridad cuando dijo, vengan a mí. Esta invitación es imaginable en la mente de alguien que no sea Dios. Y hay de los hombres que llaman a la gente a sí mismos en vez de Jesús. ¡Auch! Vengan. Él no le excluye a nadie. Él les llama a Él mismo. Vengan a mí. A Jesús mismo debemos ir por confianza personal. No debemos ir primero a la doctrina, orden autoritativa, ni ministerio, sino el Salvador personal. Pastor, con esto, con esto concluyo la cuarta parte de esta serie de 17 capítulos de los sufrimientos de Job. Tremendo. La semana que viene va a comenzar el discipulado. Ya comenzamos. Perfecto. Comenzamos el día 5 de marzo. Ya empezamos con el discipulado bíblico. Ya comenzamos con el nivel número 2. Perfecto. Bueno, le agradecemos al Señor entonces por este tiempo. Amén. Creo que
El Señor nos llama a venir, a llevar como dice el texto, a ponernos el yugo, a enseñarnos, porque Él es humilde y tierno de corazón. Y yo creo que es una palabra que se queda bien marcada en nuestro corazón. Pastor. Amén. ¿Qué hacemos? Oramos y nos despedimos. Despedimos. Recordarles, el servidor de ustedes, no yo, pero el que está enseguida de mi cámara, en el recuadro, mañana les espera 15 horas en Argentina a través de una radio en Costa Rica. Sí. Con un tema, ay Dios mío, que si usted no lo ha visto, no se lo pierda. 15 horas en Argentina, 12 del día en la Ciudad de México, a través de la página de la radio de Costa Rica. Ha estado trayendo unos temas tremendos que la verdad le damos gracias al Señor porque le ha dado sabiduría, le ha dado palabra, sobre todo, y ha podido ser de bendición en la Argentina. Entonces, el día de mañana, no se lo pierda, comparta la transmisión con otros. 15 horas en Argentina, mediodía, tiempo de la Ciudad de México, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la página de internet de la radio. Oración Mundial Radio y Televisión. Oración Mundial, radio y televisión. Y ya ahora no, ya ahora están, porque es 24 horas, ya ahora están ya predicando. Empezaron a las 11 de la noche, hasta mañana a las 11 de la noche. wow. 24 horas ininterrumpidas, predican, oran, distintos siervos, ¿no? Siempre son los mismos y tenemos una coordinadora cada 4 pastores. Así que bueno, una bendición. Mañana lo que voy a hablar es posiblemente el tema que estoy ahí dirimiendo, pero creo que va a ser ese, los no de Dios. Uf. Así que cuando Dios no responde, cuando Dios pedimos algo y te dice no. Entonces, Y a ¿por veces qué? cuestionamos. ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué no ganó el River Lo- Plate? No, Oiga, River ganó, pero yo no soy de River. Pero ganó ayer, ¿eh? Ayer ganó. bueno, pero a Se veces decidió el tema. cuando pasamos por algún problema fuerte, pastor, sabemos que Bueno, el, ahí explica el tema. A veces, ¿por qué está el no de Dios? y a A veces veces te juzgamos. guarda de un peligro, a veces te está esperando que vos puedas comprender y al tiempo uno después entiende por qué era no. Así que bueno, Exacto. va a estar bueno el programa. Así que mañana no se lo pierda a través de radio y televisión de Costa Oración Rica. Mundial, Radio y Televisión. Oración Mundial, Radio y radio y televisión en Costa Rica. No se lo Costa pierda Rica creo que es a las 13 horas. a la 1 de la tarde. Sí.
13 horas, acá en Argentina, perdón, 15 horas en Argentina, 13 horas 13. en Costa Rica, 12 en la capital de la República Mexicana, y 10 de la mañana en Ensenada. Pero Ay, Dios mío. Así tremendo. que hacemos llegar saludos a Oración Mundial Radio y Televisión en Costa Rica, a los coordinadores y escúchelos, de veras. Y el domingo tenía ganas de predicar algo eh, sobre que Dios usa a... Quería ver por qué Dios usa a hombres sin preparación. ¿Qué le parece? Propuesta. ¿Qué le parece si abrimos una predicación especial el domingo a través de mi cuenta de Zoom y lo proyectamos por YouTube? ¿A qué Ah, pero hora? usted va a estar ocupado. Claro. Pero bueno, sería cuestión de después programar. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver si podemos terminar de diagramar. Eh, la idea es hablar de Moisés, de Gedeón, de varios, de David, ¿no? En sus principios, ¿no? De Isaías, ¿no? De Samuel, de todos esos siervos que Dios los llamó en un momento que, eh, más que sin preparación, o sea, como que no estaban preparados para ese momento, pero sí tenían eh, un conocimiento, pero bueno, ellos se escudaban en que unos que son muy jóvenes, otros que, ¿qué voy a decir? ¿No? Y sin embargo, fueron tremendos hombres de Dios, ¿no? O Gedeón, ¿no? Que este, tuvo que pelear, ¿no? Con estos pocos hombres, ¿no? Enfrentar lo mismo David, a Goliat, y bueno, este, son muchos ejemplos. José, por ejemplo, ¿no? Que terminó siendo gobernador y era un joven que sus propios hermanos lo habían vendido y bueno, estuvo mucho sufrimiento, ¿no? Preso, muchas vicisitudes, ¿no? Sin embargo, llegó a ser uno de los gobernadores de Egipto. Amén. Y que bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Y a ver cómo lo termino de preparar. Así que tremendo, ¿no? A partir del próximo jueves regresamos con el discipulado después de una buena semana de vacaciones. eh, lo vamos a proyectar a través de YouTube para que nos pueda acompañar el próximo jueves, mismo horario, como teníamos los estudios bíblicos, 23 horas en Argentina, 8 de la noche acá en Laredo, y eh, no se lo pierda. También eh, quisiera también ver si el día viernes traemos un tema que quisiera también desarrollar y que ya lo estoy desarrollando
reacciones ante emociones, ante las emociones. No sé, pastor, si el viernes podamos traer ese tema. Y después lo vemos, sí, capaz que sí. Vamos a ver. Por ahí Porque más sí, temprano. Como no hay vallado, por ahí más temprano. sí, sí, sí. Así que bueno, Vamos a orar. Hoy tuvimos un tiempo en el vallado de oración, pero tremendo. Así que oramos, pastor. bueno, Vamos a, vamos a orar. Ya son 12:30 en Argentina. perfecto. Veo que ya está haciendo alguna tarea por ahí. Sí, Franco. Oro Así, yo, si quiere, oro yo para terminar. perfecto. Señor, Eh, tu palabra ha sido hablada en esta noche. Gracias. Señor, cuán importante es, Padre, entender, comprender y asimilar, Señor, qué palabras tan fuertes dijo Job. ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Mejor me hubiera muerto. Señor, es importante que nosotros tomemos en cuenta, Padre, que nosotros no queremos mencionar esas palabras en nuestra vida. Señor, no queremos mencionar esas palabras en nuestra vida, Señor, porque muchas veces se hacen palabras repetitivas, Señor, que lastiman nuestra vida, lastiman nuestro corazón, pero también te entristecen a ti. Espíritu Santo, danos, Señor, esa sabiduría, danos el entendimiento, danos la gracia, Señor, para poder, Señor, poner esas pruebas, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a salir adelante, a ser fortalecidos, a ser fuertes. Señor, gracias, Padre, porque este estudio, Señor, fue de bendición, fue de crecimiento y también, Señor, fue, Padre, puesto en tus manos, Señor, y en tu dirección para que esto pudiera ser de bendición. Espíritu Santo, te entregamos esta noche y te damos, Señor, todo el honor, la gloria y la honra que es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Próximo jueves iniciamos de nuevo nuestro discipulado bíblico. 23 horas tiempo de Argentina, 20 horas tiempo de Laredo. No se lo pierda. Vamos a empezar desde el principio con, con este nivel 2 de discipulado de crecimiento, discipulado bíblico, los días
jueves a través de YouTube. Pastor, nos despedimos. No sé si quiera dar algún otro anuncio. No, perfecto. Así que bueno, nos encontramos nuevamente el jueves con el estudio a las 20. Un Muchísimas gusto y una bendición. bendiciones. Amén. Muchísimas bendiciones. Y recuerden estar en sintonía próximo jueves en este mismo horario a través de YouTube Live. Bendiciones y buen fin de semana. Nos despedimos. Hasta pronto. Amén. Bendiciones, pastor.